Hola, hola, bienvenidos al Club de la Buena Gente, un programa distinto presentado por José Antonio Velasco. Buenas noches y bienvenidos a la televisión de la Sierra de Cádiz. Y no lo decimos por decir, esta semana en los reportajes que vamos a emitir vamos a pasar por Arcos, Bornos, Villamartín, Ubrique y Puerto Serrano. Ahí es nada, pero es que nos gusta la sierra, nos encanta la sierra. Y esta noche vamos a ofreceros imágenes de las chicharronadas de Arcos y de Ubrique. Y para empezar, tenemos ya con nosotros a nuestro abogado de bufete Osuna, Juan Carlos López, que viene a hablarnos de los temas legales relacionados con el alquiler. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido una semana más. Bueno, en realidad es la ley de arrendamientos urbanos, pero bueno, cuestiones prácticas sobre el tema del alquiler para que me entendáis. Si sois inquilinos o inquilinas, o caseros o caseras, pues os interesa quedaros y escuchad lo que va a decir Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos, ¿rigen las mismas normas para todos los alquileres? ¿Se aplican a todos los alquileres las mismas normas? En general, sí, de entrada es la misma ley. Sin embargo, hay algunas particularidades que distinguen entre lo que es un arrendamiento de una vivienda, la vivienda habitual o no, pero lo que es el arrendamiento de vivienda, lleva un régimen diferenciado en algunas cuestiones a lo que es el arrendamiento de un local comercial o un arrendamiento que a lo mejor es de una vivienda pero es para un periodo vacacional, solo para unos días. Ahí se distinguen algunas diferencias. Sin embargo, sí que hay que decir que esta ley lo primero que dice es que rige de forma subsidiaria, es decir, que lo que de verdad importa es la voluntad de las partes. En un contrato de alquiler prácticamente podemos plasmar todo lo que queramos en pactos. Lo que ocurre es que normalmente no se hace. Entonces, lo que yo voy a explicar hoy es qué dice la ley cuando no haya un pacto que diga lo contrario, porque en la mayor parte de los temas podemos pactar libremente lo que queramos. Muy bien. ¿Cuál es el plazo mínimo de la duración de un contrato? No estamos hablando del máximo, sino del mínimo. ¿Cuál sería? Bueno, pues el mínimo aquí la ley sí que lo establece. A medias, porque nosotros podemos pactar el plazo que queramos, podemos pactar un mes, 6 meses, 2 años o 10 años, podemos poner lo que queramos en el contrato. Lo que sí dice la ley que es que sea cual sea la duración que pactemos, si esa duración es inferior a 3 años, el contrato, siempre que quiera el inquilino, se va a ir prorrogando hasta que lleguemos a los 3 años. De esta forma el inquilino siempre va a tener garantizado que como mínimo va a estar en la vivienda, siempre que él quiera, durante 3 años. Se renueva automáticamente, no hay que necesario redactar otro contrato, ¿no? Efectivamente, ni siquiera tiene que confirmar que quiere seguir, basta con que no avise de que quiere irse para que pueda continuar como mínimo 3 años. ¿Y el inquilino puede irse antes del plazo estipulado en ese contrato? En este caso sí, el inquilino, una vez que lleve 6 meses el contrato de alquiler, da igual si fue un contrato para 6 meses o si fue un contrato para 10 años. Una vez que han transcurrido 6 meses, el inquilino tiene la facultad, la posibilidad de irse cuando él quiera. Lo único que tendrá que indemnizar al casero, siempre que lo hayan pactado expresamente en el contrato. Bien. Tendrá que pagar una indemnización, que en todo caso es pequeña. Muy bien. Sí, suele ser normalmente el mes, ¿no? Y menos del mes, porque es un mes de renta por cada año que le quede de contrato, y lo normal es que los contratos se hagan por un año. Luego, una vez que ya lleva 6 meses, lo que te quedaba por cumplir era 6 meses, entonces se prorratea y vienes a pagar la mitad de la fianza, en definitiva. Estamos hablando hoy en el Club de la Buena Gente de alquileres, con todo lo que debemos saber, tanto como inquilinos como caseros, ¿no? Todo lo que debemos saber nos lo está contando Juan Carlos López, abogado del bufete Osuna, que tiene oficinas en Villamartín y en Ubrique. Y continuamos preguntándole, porque últimamente vemos mucho, se alquila vivienda, comunidad incluida o agua y luz incluida, otros no, en otros casos el agua o la luz, incluso la comunidad la paga el inquilino. Entonces, la pregunta es, ¿quién debe asumir los gastos de la vivienda, Juan Carlos? Bueno, aquí debemos estar a lo que dije al principio, libertad de pactos, total libertad de pactos. Eso sí, ¿qué dice la ley? La ley dice que la luz y el agua, si la vivienda tiene un contador individual, distinto de la comunidad, sabes que hay comunidades que solo tienen un contador, entonces no.
Pero si el contador es individual para la vivienda, sí tiene que asumirlo el inquilino, tanto la luz como el agua. Luego, lo que son gastos de comunidad, incluso tasas e impuestos municipales, basura, IBI, lo normal es que de esos gastos se haga cargo, lo normal, el propietario, y de la comunidad el inquilino, pero no siempre ocurre así. Hay libertad de pacto total. ¿Qué ocurre si el propietario vende la vivienda durante el contrato? No sé si en este caso nos referimos a alquiler con opción a compra, ¿cómo sería el tema? No, la cuestión, el supuesto sería el siguiente. Yo soy inquilino de una vivienda, por ejemplo tuya, tú eres mi arrendador, y tú a un tercero le vendes la vivienda. Y a lo mejor a mí me quedan 2 años de contrato todavía. Sí. Entonces, ¿qué ocurre conmigo en mi situación? ¿Me tengo que ir? ¿No me tengo que ir? ¿El propietario nuevo de la vivienda tiene que respetar el contrato de alquiler o no? Y la cuestión es que lo tiene que respetar solo si está inscrito en el registro de la propiedad. Por eso es muy importante, que no se hace siempre, registrar el contrato de alquiler en el registro de la propiedad, porque de esta forma aquella persona que quiera comprar la casa podrá sacar una nota simple de la vivienda y verá que tiene un contrato de alquiler. Y entonces, en ese caso sí, en caso de que no esté registrada, nuestro contrato queda extinguido y tendremos que abandonar la vivienda. Y en una vivienda de alquiler, ¿quién tiene que pagar las reparaciones u obras, Juan Carlos? Bueno, pues aquí debemos distinguir 3 supuestos. El primer supuesto serían las obras de conservación y de mantenimiento. Esto lo tiene que pagar el propietario. ¿Por qué? Porque el propietario tiene la obligación de mantener la vivienda siempre en el mismo estado que la entregó el día del contrato. Todos los deterioros que vaya sufriendo tendrá que irlos pagando. Hablamos a lo mejor pues de una rotura de una tubería, cosas más importantes, digamos, ¿no? Averías más importantes que afectan a la conservación del bien. Esas las tiene que pagar el dueño. Ahora bien, las, digamos, reparaciones cotidianas más leves por cuestiones por roturas o desgastes por uso, esas sí las tiene que pagar el inquilino. Por ejemplo, una rotura de una cisterna, una persiana, el cambio de una bombilla, una lámpara, cosas que se desgastan por el propio uso. Esas sí tiene que afrontarlo el inquilino, que es el que las está usando y el que las está gastando, digamos, y él también tiene la obligación de, cuando entrega la vivienda, entregarla en las mismas condiciones que la recibió. Y por último, tendríamos lo que son las obras de mejora. Estos son obras que no necesita la vivienda, que no es para arreglar algo, sino que el dueño decide, bueno, pues yo quiero hacer una obra porque, por ejemplo, pues quiero poner el cuarto de baño nuevo y quiero, donde hay una bañera, pues quiero poner una ducha, esto sería una obra de mejora. Estas obras, evidentemente, son a cargo del propietario, que es el que ha decidido hacerlas y el que va a disfrutar después de ese bien con un valor incrementado. ¿Y quienes viven de alquiler pueden hacer obras en las viviendas? Pueden, solo con el consentimiento del propietario. No puede hacer lo que quiera la vivienda. De hecho, si hace una obra en la vivienda y no había solicitado el permiso al propietario, y este además evidentemente se lo había dado, se puede obligar al inquilino a que deshaga todo lo que haya hecho en la obra para dejar la vivienda tal y como estaba. ¿Qué debemos hacer? Ya llegamos a un tema peliagudo, si el inquilino no paga el alquiler. Bueno, en estos casos hay que decir que existe un procedimiento judicial específico, que además es bastante ágil y bastante rápido, creado precisamente para eso. Entonces, de todas formas, nosotros lo primero que recomendamos es requerir mediante burofax al inquilino y darle 30 días para que pague o se vaya de la vivienda. Bueno, o ambas cosas, porque evidentemente la renta que ya debe, aunque se vaya, la sigue debiendo, claro. Entonces, ¿por qué es tan importante? No es obligatorio, pero ¿por qué es tan importante requerir por 30 días? Porque si en 30 días no paga, se presentará una demanda en la que conjuntamente se solicita que devuelva las cantidades que ha pagado de más, o sea, perdón, que no ha pagado, las rentas que debe, y que abandone la vivienda, porque una causa de resolución de un contrato, de extinción del contrato, es el impago de la renta. Ya de por sí el hecho de que no nos paguen la renta determina que podemos
desalojar la vivienda y retomarla nosotros, y el inquilino debe abandonarla porque no nos está pagando. Entonces, ¿qué ocurre? Que al presentar esta demanda, si no hemos requerido previamente al inquilino por burofax, a él el juzgado le va a dar 10 días para que en esos 10 días, si paga, no podremos echarlo de la vivienda. Va a seguir en la vivienda, claro, va a seguir en la vivienda un inquilino que probablemente no lo queremos porque ya está fallando en el pago y no vamos normalmente a querer que él siga. Entonces, por eso es tan importante el requerir previamente. Y luego lo cierto es que este es un procedimiento muy flexible, que admite muchos acuerdos del tipo, pues mira, pues para no tener que esperar hasta la sentencia y hasta que se señale la fecha del lanzamiento, que es el ir a la casa y desalojarla, pues mira, ¿qué me debes? 10 rentas, 10 meses de renta, pues ¿qué tal si me pagas 6 pero te vas ya, por ejemplo? Pues todo eso lo regula la ley y lo permite específicamente la ley, que se pueda llegar a ese tipo de pactos, ya con el procedimiento judicial iniciado. ¿Y debe indemnizar el arrendador al inquilino al finalizar el contrato? Solo debe hacer esto en un supuesto muy concreto. Se trata de un local comercial abierto al público, lo que es un comercio puro y duro. Cuando ese comercio lleva abierto ininterrumpidamente durante más de 5 años, si el contrato llega a los 5 o más años, llega a su vencimiento y el propietario decide retomar la propiedad o decide romper el contrato, sí tendrá que indemnizar al inquilino en concepto del perjuicio económico que le causa, puesto que estamos hablando de un negocio, de su medio de vida, y ahora de repente tiene que cerrarlo. Entonces ahí sí habría que calcular una indemnización. Bueno, y la última pregunta sobre el tema que nos ocupa esta noche, los alquileres. Si soy inquilino, es decir, si estoy viviendo de alquiler, ¿yo puedo alquilar esa misma casa o ese local? Se puede, pero diferenciando. En este caso, si hablamos de una vivienda, esto es lo que se llama el subarriendo. Por ejemplo, está muy de moda en Madrid, en pisos de inmigrantes y demás, se ve mucho. Aquí quizás no tanto, pero es lo que se llama el subarriendo. No se puede hacer sin el consentimiento del propietario. O sea, claro, muchas veces se hace evidentemente sin... Y además, en caso de hacerlo, no se le podrá cobrar más de renta al nuevo inquilino de lo que yo le estoy pagando al propietario. Es decir, no se puede, la ley no permite que se haga negocio con el subarriendo. Y además siempre con el consentimiento del propietario, salvo en los casos de arrendamientos de locales comerciales, que en ese caso sí se puede hacer un subarriendo, incluso sin el consentimiento del propietario. La diferencia es que aquí el propietario tendrá derecho a exigir, si eso ocurre, que la renta se incremente en un porcentaje que va entre el 10 y el 20%. Bueno, interesante. Si queréis saber más o necesitáis saber más, o estáis viviendo un caso en el que sois inquilinos y creéis que se están vulnerando vuestros derechos, o caseros, sois caseros y se están vulnerando los vuestros, pues poneros en manos de profesionales, en este caso los abogados del bufete Osuna, con oficinas en Villamartín y en Ubrique. Tema muy interesante el de esta noche, los alquileres. Le agradecemos a Juan Carlos una vez más su visita, que volverá, por supuesto, al Club de la Buena Gente con otro tema que estoy convencido os va a gustar. Gracias, Juan Carlos. A vosotros. Buenas noches. Buenas noches, y después de la publicidad nos vayáis, que seguimos con las chicharronas de Arcos y de Ubrique. Esta noche de lunes toca chicharrones, agrupaciones carnavalescas y fiestas por todo lo alto, que para eso estamos en el mes de febrero, febrerillo el loco, febrero de carnaval aquí en Canal Sierra de Cádiz. Hasta ahora.